Buenas tardes, hermanos. Eso fue muy débil. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Sí, necesito que estén muy despiertos porque nos toca un capítulo, una porción muy, pues no sé, complicado, difícil. Ha hecho a muchos teólogos rascar la cabeza, pero vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta tarde. Estamos en Romanos 11, vamos a ver la última porción de Romanos 11, pero antes de comenzar vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, te doy gracias. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, como cantamos apenas, has sido fiel. Vamos a ver tu fidelidad nuevamente en este pasaje y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Y, Señor, ruego que vengas, que nos ayudes en esta hora, Señor. Estamos delante de ti, delante de tu palabra, y es nuestro anhelo, nuestro deseo que tú obres poderosamente por medio de tu palabra, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, para que salgamos de aquí adorándote, salgamos transformados, Señor, a vivir en este mundo y a ser sal y luz. Ayúdanos, Señor, a ese fin. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si tú puedes recordar un tiempo en tu vida cuando alguien te hizo una promesa, pero te hizo una promesa, pero después no la cumplió, ¿verdad? Seguramente todos podrían pensar en algún momento así. Puede ser algo pequeño, puede ser algo más grande que todavía al recordarlo te traiga cierto dolor a tu corazón, pensar en esa promesa no cumplida. O también podemos invertir la pregunta, ¿verdad? Y hacerte esa pregunta. Puedes recordar una promesa que has hecho tú que no has cumplido. Vivimos realmente en un mundo de promesas no cumplidas. Esa es parte de la realidad del mundo caído en que vivimos. Y esa misma realidad humana estaba causando un problema para los judíos en Roma. Dios había hecho muchas promesas en el Antiguo Testamento, que iba a redimir a su pueblo Israel, promesas de salvación para su pueblo Israel, pero como hemos visto en el presente, cuando Pablo escribe eso, pocos judíos están siendo salvos a través del Mesías. Algunos sí, pero no la conversión del todo el pueblo judío que ellos habían esperado. Entonces, en esas primeras décadas después de Cristo, les hizo pensar a los judíos, bueno, tal vez Dios no cumplió su promesa, ¿sí? Y eso ha sido el asunto detrás de capítulos 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos que hemos estado viendo. Podemos confiar en las promesas de Dios si parece que no se están cumpliendo. No sé si se acuerdan, vimos al final de capítulo 10 lenguaje bastante fuerte de Pablo, hablando de cómo Israel ha rechazado el evangelio. Dios, vimos en capítulo 10, Dios hizo todo para hacerles llegar su Redentor, hacerles llegar el mensaje de salvación a través de Cristo, pero Israel estuvo duro y ha rechazado el evangelio. Y Pablo termina capítulo 10 diciendo, ¿se acuerdan? Todo el día he extendido mis manos, citando el Antiguo Testamento, eso es lo que Dios está diciendo, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Las manos de Dios permanecían extendidas, pero ¿qué recibió? Rebeldía y rechazo, desobediencia. Entonces vimos eso, ese es el estado en gran parte del pueblo judío, pero lo que vimos la semana pasada es que esa realidad, Pablo veía algo que estaba produciendo en los gentiles. Entonces Pablo les advertía a los gentiles, oye, no vayan a volverse arrogantes y pensar que por esa actitud de los judíos, que ahora ustedes los gentiles
como que ya son los meros de Dios. No quiero que se vuelvan arrogantes. No, nosotros los gentiles sí hemos aceptado y hemos obedecido, y qué bueno que nosotros no hemos sido como esos judíos tercos y obstinados y rebeldes. Nosotros hemos sido obedientes al Evangelio, ¿verdad? Llevándoles a pensar que, bueno, a lo mejor viendo lo que vemos, Dios ha rechazado a su pueblo Israel por completo, ¿no? Y ahora nosotros somos quienes Dios está favoreciendo y bendiciendo. Y eso lo llevó a Pablo a decir en capítulo 10, no es así. Dios no ha rechazado a su pueblo. No ha caído Israel, el pueblo judío, sin ninguna posibilidad de volverse a levantar. Y dijo en versículo 23, y ya están ahí en 11, ¿qué puede hacer Dios? Dios puede injertarlos de nuevo, ¿no? No han caído sin la posibilidad de levantarse. Todavía hay esperanza para el pueblo judío si creen en Jesús, ¿sí? Y de hecho Pablo dijo, lo vimos la semana pasada, honro mi ministerio, ¿verdad? A los gentiles, porque en la providencia de Dios la salvación está llegando a los gentiles. Y al ver los gentiles conocer a Dios, recibir las bendiciones en el Evangelio, ¿qué está pasando? Pues está humillando a los judíos, está provocando a celos a algunos judíos, y de esa manera algunos están viendo y siendo salvos. Y Pablo dice, honro mi ministerio a los gentiles porque está provocando la salvación de algunos judíos, ¿sí? Aunque no la conversión masiva como ellos habían esperado. Pueden recordar al inicio del estudio de Romanos, el sermón introductorio, vimos que ese es uno de los temas de fondo en esta carta a los romanos, la tensión entre judíos y gentiles que existía en la iglesia en Roma. Se produjo en parte porque, si se acuerdan, por un tiempo los judíos fueron expulsados por el emperador de la ciudad de Roma. Un gran número de judíos expulsados de Roma, unos 5 a 8 años si no mal recuerdo, y después regresaron. Pero lo que había pasado es que en ese tiempo de 5 o 8 años que estuvieron fuera, la iglesia se había vuelto mayormente gentil. Entonces ahora los judíos son probablemente minoría, y la iglesia pues no se siente como antes, y eso entonces produjo cierta tensión entre judíos y gentiles. Y en eso posiblemente, ¿no?, los judíos empezaban a exaltarse un poco, empezaron a mirar hacia abajo a sus hermanos judíos y enorgullecerse. Y por eso Pablo les recuerda, lo vimos la semana pasada, hace 8 días, recuerden, gentiles, no vayan a ser arrogantes. Ustedes fueron injertados a un tronco judío, ¿verdad? Todo lo bueno que ustedes han recibido en Cristo no viene de nada en ustedes. Fueron injertados a otro tronco, a un tronco judío. Pablo quiere extinguir el orgullo en los gentiles, lo cual nos recuerda que la arrogancia en todas sus formas no tiene lugar en la vida de un cristiano, ¿verdad? Fuiste salvo por gracia y todo lo hemos recibido por gracia. La arrogancia no tiene lugar en nuestras vidas. Y entonces ese tema del posible orgullo de los gentiles y la salvación de los israelitas está en su mente todavía al llegar a versículo 25. ¿Okay? Entonces vamos a dar lectura de 11:25 al final del capítulo y entrar ya en la exposición de estos versículos. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Ahí está el orgullo que Pablo está combatiendo. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora
se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes también ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y esa es la palabra de nuestro Dios. Bien, Pablo, vean versículo 25, dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Okay? Si ya has estado tiempo en la iglesia, quizás sabes que misterio en el Nuevo Testamento no significa como algo que no está claro, algo que está medio misterioso, no sabemos, puede ser, puede no ser, está muy misterioso. No se refiere a eso. Misterio se refiere a algo que antes estaba oculto, algo que antes estaba cubierto, algo que no se entendía anteriormente, pero que ahora ha sido revelado. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente, que ahora ha sido revelado. ¿Ok? Esa es la idea de un misterio. Entonces Pablo está diciendo algo que no entendíamos antes. Ahora estoy tratando de hacerles claro ese asunto. ¿Sí? Quiero que entiendan eso. Y otra vez, ¿para qué? Dice en 25, para que no sean sabios en tu propia opinión, ¿verdad? No piensen gentiles que son más que sus hermanos judíos, no se vuelvan presumidos, no quiero eso. Ahora, ¿cuál es ese misterio que Pablo va a revelar, a explicar? Bueno, sigue diciendo que Dios ha traído un endurecimiento sobre Israel. ¿Y qué clase de endurecimiento es? Bueno, es un endurecimiento parcial. O sea, no todos los judíos han sido endurecidos. Es un endurecimiento parcial, no completa. ¿Sí? No todos han sido endurecidos. Y si regresamos a versículo 5 de este mismo capítulo, vean lo que dice 5. En el mismo capítulo, Pablo dice, de la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de Dios. ¿Okay? No es un endurecimiento total. Hay un remanente siendo salvo en el tiempo presente. Eso lo vimos en capítulo 9 también, que Israel étnico, o sea, todos los descendientes físicos de Abraham que tienen el ADN de Abraham, Pablo habló de ese Israel y luego dijo que hay un Israel verdadero. Y Pablo usó el término ahí, los hijos de la promesa, ¿verdad? O sea, hay Israel étnico, Israel elegido. ¿Sí? Pablo explicó eso muy claro en el capítulo 9, que hay dos Israeles. Y eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí. Hay un endurecimiento, pero no es completo. Todavía existe Israel elegido que está siendo salvo. También 11:7, dos versículos más adelante en el capítulo 11, que dice, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Israel estaba buscando la justicia de Dios, pero no lo han alcanzado. Pero hay otro grupo, los que fueron escogidos lo han alcanzado. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo, Dios ha causado un endurecimiento parcial. Y en eso, Pablo, lo vimos la semana pasada, en eso, como los judíos no han querido escuchar el evangelio, en gran parte, ¿qué ha pasado? Pues el evangelio, el énfasis, el trabajo mayormente que se ha hecho es que el evangelio en estos últimos años ha ido a los gentiles.
Ellos están respondiendo, ¿verdad? Eso es lo que dice versículo 25. ¿Okay? Ahora llegamos a versículo 26. Y versículo 26 es donde entran las dificultades, donde hay muchas diferentes opiniones de qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice 26, y así todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, Pablo no parece estar hablando, o sea, la pregunta es, ¿quién es Israel? ¿Todo Israel? Bueno, ¿a qué Israel se refiere? ¿Sí? No parece que Pablo está hablando de judíos y gentiles salvos en la iglesia de Jesucristo, que en otros lugares Pablo habla de la iglesia compuesta de judíos y gentiles como el Israel de Dios, ¿verdad? En Gálatas 6 dice que paz sobre a Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia. ¿Okay? Algunos creen que posiblemente eso está en vista aquí, que Pablo cambia de hablar de Israel, ha acontecido un endurecimiento y en el siguiente versículo, 3 palabras después, ya está hablando de otro Israel. Parece que no, parece que sigue hablando de Israel étnico, ¿verdad? Aunque algunos que piensan que pues de repente sin aviso empezó a hablar de Israel como la iglesia de Jesucristo, el nuevo pueblo de Dios. Pero el texto y el contexto parece no darnos esa posibilidad, aunque hay quienes piensan eso. Algunos han pensado que esa frase, todo Israel será salvo, se refiere a una salvación de toda la nación étnica de Israel, ¿verdad? Que todos los israelitas, o casi todos, serán salvos. Pero también Pablo ha hecho muy claro desde 9, 10, que Dios desde siempre, su argumento ha sido, Dios siempre ha salvado solo un grupo dentro de Israel nacional, ha sido elegido de Dios para salvación, ¿sí? Entonces, pensar que se refiere a la salvación de toda la nación Israel, casi todo judío que ha vivido, muy pocos son los que creen eso, aunque han existido quienes creen eso. Ahora, de las opciones que yo veo más viables o más posibles, hay dos más. Y una es, y aquí son muchos que entienden que cuando Pablo dice todo Israel será salvo, que aquí se refiere a una conversión masiva entre los judíos al final de los tiempos, pero antes de la segunda venida de Cristo. Una conversión masiva de judíos. Y que lo que ellos dicen es que en algún momento indefinido, este endurecimiento que Pablo menciona va a ser levantado, ¿verdad? Va a ser quitado ese endurecimiento y entonces muchos judíos van a ver, se van a dar cuenta, van a entender y van a confiar en Cristo y serán salvos a través de la fe en Jesús al final de los tiempos, un gran número. Y eso puede tener cierta lógica viendo al texto, porque muchos ven un elemento temporal en el versículo 25, ¿verdad? Donde dice hasta qué, ¿verdad? Ese hasta qué hace muchos pensar que hay una secuencia de tiempo, una secuencia de eventos. Cuando el endurecimiento es quitado, entonces va a ocurrir esa gran salvación. ¿Ok? Y son muchos que toman esa postura. Hombres que yo respeto, amigos muy cercanos míos, creen eso, entienden eso es lo que Pablo está diciendo. Al final de los tiempos va a ser una salvación masiva de judíos. Así todo Israel será salvo. Un gran número serán salvos cuando el endurecimiento es quitado y ven a su Salvador, ven a su Mesías y creen en él. ¿Okay? Esa es una opción. Yo me inclino a la siguiente opción o interpretación, que Pablo aquí no está hablando
de un futuro hacia el final de los tiempos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, primero, en todo este capítulo Pablo está hablando del tiempo presente, ¿verdad? En el tiempo de su vida. Versículo 5, que acabamos de ver, Pablo dijo, en el tiempo presente hay un remanente conforme a la elección, siendo salvo. Pablo ve su propio ministerio a los gentiles. ¿Qué está haciendo su ministerio a los gentiles? Provocando a celos a los judíos. Y eso le daba esperanza a Pablo, ¿verdad? Pablo anhelaba la salvación de su pueblo judío. Entonces, Pablo dice, honro mi ministerio porque si puedo provocar a celos a algunos judíos y sean salvos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero Pablo veía eso sucediendo en el tiempo presente a través de su ministerio. Ahora, miren versículo 31, ¿ok? 31, eso es importante. Pablo dice, así también ahora estos han sido desobedientes. ¿A quién se refiere? A los judíos. Ellos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, ¿quién es ese ustedes? Los gentiles, también a ellos, ¿cuándo? Ahora les sea mostrada misericordia. ¿Ok? Pablo está viendo, yo creo, todo eso ocurriendo en el tiempo presente, ahora, ¿sí? Pablo enfatiza eso, que eso está ocurriendo en el tiempo de su vida, en el tiempo en que escribe. Hay judíos que están siendo salvos, ¿verdad? Ahora, en cuanto al endurecimiento parcial hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, personalmente yo no creo que Pablo esté refiriéndose a un momento exacto en el futuro o a un número misterioso de gentiles a que se tiene que alcanzar, de gentiles salvos para que entonces el endurecimiento sea levantado, ¿verdad? Que una vez que llegan a, pues, ¿cuántos millones han llegado a la plenitud? No lo veo así. Más bien yo creo que se refiere al tiempo en que el evangelio ya está llegando a los gentiles sin límites. O sea que el tiempo en que los gentiles están entrando de manera plena a la iglesia de Jesucristo, y eso ya estaba empezando a ser una realidad en días de Pablo. Otros piensan, y puede ser, que el endurecimiento pues continúa hasta el fin de los tiempos y la plenitud de los gentiles se refiere al tiempo en que los últimos gentiles sean salvos y Cristo regrese. Eso puede ser también. Y versículo 26, ¿ok? Que en la segunda parte de 26, ven que Pablo está citando el Antiguo Testamento. Cuando lo pone ahí en mayúsculas, nuestras Biblias nos están diciendo, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Isaías 59, capítulo 59 es la primera parte de esa cita. ¿Qué dice Pablo? Un libertador vendrá de Sión. ¿Okay? Ahora, si tuviéramos mucho tiempo, volveríamos a 59, podríamos leer 59, 60, 61 de Isaías. Todos estos capítulos en su contexto están hablando de profecías del Mesías, de ese tiempo cuando Dios va a enviar la salvación a través del Mesías, el Redentor, que su Mesías, Salvador, futuro, prometido en todo el Antiguo Testamento. De eso está hablando esos capítulos. Entonces es una promesa que Pablo cita aquí, ¿de qué? De que Dios va a salvar a su pueblo Israel a través de un redentor, ¿verdad? Y justamente eso, como dije en la introducción, es lo que está como en tela de juicio en estos capítulos. ¿Ha Dios sido fiel a sus promesas? ¿Ha cumplido Dios sus promesas? Y Pablo, yo creo, está citando a Isaías diciendo, miren lo que dijo Isaías, miren lo que ha sucedido, tal como Dios dijo, tal como está escrito, ha ocurrido. Jesús ha venido, el Redentor, el Libertador, ha venido del Sión, ¿verdad? La promesa de Dios a Israel se ha cumplido en la vida y ministerio de Jesús, ¿verdad? Que eso no es algo futuro. Pablo está diciendo que ya ocurrió en la venida de Jesús.
y a través de su obra. ¿Okay? Entonces, todo Israel que sea salvo, está diciendo Pablo, y cuando dice, y así todo Israel será salvo, que todo Israel que sea salvo, será salvo de esa manera, al venir en fe a su Redentor, a su Libertador que ha venido de Sion. Sion es una referencia a Israel, a Jerusalén. ¿Okay? Va a ser así hoy y va a ser así para el resto de la historia. Así será siempre. El Libertador los apartará de su maldad, los va a dar los nuevos corazones que necesitan, ¿verdad? Dios fielmente seguirá salvando a sus elegidos de Israel hasta el final de la historia. ¿Okay? Y una nota aquí, por si han oído otras interpretaciones, este pasaje se trata de redención espiritual. ¿Okay? No hay nada aquí que tiene que ver con una restauración de Israel como nación geopolítica. Eso está hablando únicamente de salvación. ¿Okay? También vean versículo 28. 28 reitera que Dios va a ser fiel a Israel, ¿verdad? Pablo dice, sí es cierto. O sea, por un lado, y usa la palabra enemigos, ¿no? Por un lado, en cuanto al evangelio, los judíos están rechazando el evangelio. De cierta manera, Dios está tratándolos como enemigos y muchos son endurecidos y no están siendo salvos. Eso es cierto por un lado. Por otro lado, son amados, dice Pablo, a causa de la elección de los patriarcas. Por un lado, sí están endurecidos, sí Dios está llevando a cabo un juicio sobre ellos, pero por otro lado son amados a causa de la elección de las patriarcas. Dios va a seguir salvando judíos. ¿Por qué? Porque Dios hizo promesas a los antepasados y siempre Dios ha mantenido un remanente a lo largo de la historia, ¿sí? Y luego más adelante, en versículo 29, cuando dice, porque los llamamientos de Dios son irrevocables, esa palabra irrevocable realmente significa sin arrepentimiento. ¿Okay? Que Dios no se arrepiente de haberlos escogido, a Abraham y a Isaac y a Jacob y los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo eso ha sido parte de su plan de Dios, ha sido de acuerdo con su voluntad que se llevara a cabo así. Dios cumple sus promesas, no se arrepiente de cómo ha obrado en la historia. Entonces, como vimos en 11:1, ¿cómo empezó Pablo este capítulo? Con esa pregunta. ¿Ha Dios desechado su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? No. Dios sigue obrando y seguirá obrando toda la historia para salvar. Sigue salvando a su pueblo judío. Ellos son amados a causa de las promesas que Dios hizo a los padres. Así entiendo yo esta sección, que Pablo está diciendo, Dios fielmente va a seguir salvando a su pueblo, todos los elegidos de Israel por toda la historia. Ahora, la otra postura que mencioné, de que una conversión masiva de judíos al final de los tiempos, puede ser, ¿verdad? Es una interpretación válida. Puede que un gran número de israelitas sean salvos en algún momento en el futuro. Si ocurre así, gloria a Dios, ¿verdad? Eso sería excelente si así ocurriera. Pero yo me inclino a pensar que no es lo que enseña aquí Pablo, una conversión futura y masiva. Sin embargo, son cosas donde buenos hermanos a veces no están de acuerdo, entonces ahí pueden pensar y estudiar más y llegar a la conclusión que esté más de acuerdo con el texto, ¿sí? Pero yo quiero que veamos otra cosa en estos versículos. Lo que vemos en estos versículos es un Dios que persigue y fielmente salva a su novia, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Un Dios que cumple sus promesas con fidelidad, ¿sí?
Todo el argumento de estos capítulos ha sido para demostrar que la palabra de Dios no ha fallado, ¿sí? Y hermanos, nosotros podemos decir lo mismo hoy. La palabra de Dios no ha fallado. Estamos 2000 años más adelante en la historia y lo mismo sigue siendo cierto hoy. La palabra de Dios no ha fallado. Dios es un Dios que cumple sus promesas con fidelidad, ¿sí? Y eso puede fortalecernos hoy, hermanos. Todas sus promesas de Dios, ninguno ha fallado. Piensa en una promesa de Dios ahí en tu lugar. Piensa en una promesa de Dios. Dios dice, en una parte dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? ¿Creemos esto? Él que comenzó la buena obra en ti, hermano, en ti, hermana, la continuará hasta terminarla en el día de Cristo Jesús. Esa es una increíble promesa. ¿Has sentido débil? ¿Que ya no aguantas? ¿Que ya no vas a poder seguir? Dios promete continuar la buena obra que comenzó en ti, mi hermano. Dios no permitirá que ninguna tentación sea mayor de lo que puedas soportar, sino con la tentación proveerá la vía de escape para que puedas resistir. Dios ha prometido ayudarte a resistir a la hora de enfrentar tentación. ¿Crees esto? Dios es un Dios fiel a sus promesas. Podemos confiar en nuestro Dios, hermanos. Nunca, jamás ha roto Dios ni una de sus promesas. Eso debe llenarnos de valor, de esperanza, ¿verdad? Hoy en día, sí, podemos cobrar ánimo al ver la fidelidad de nuestro Dios. Bien, vamos a ir a la siguiente sección en 30 a 32, los siguientes 3 versículos, de 30 a 32. Y le puse adora a Dios por su misericordia a esta parte. En 30 y 31 lo mencioné ya, que vemos tanto judíos desobedientes como judíos desobedientes, Dios les ha mostrado misericordia. Y cuando está ocurriendo eso, Pablo dice, pues está ocurriendo ahora, en tiempos de Pablo. Pero quiero que vemos este tema de misericordia de Dios aquí. ¿Vieron eso? ¿Cuántas veces se menciona la palabra misericordia en esos versículos en 30 y 32? 4 veces, ¿verdad? 4 veces menciona misericordia. ¿Qué es la misericordia? Si tuvieras que dar una definición a la misericordia, ¿qué dirías? Pues quizás la definición más sencilla es que la misericordia es cuando te para la policía de tránsito y tú ibas a exceso de velocidad y la policía te dice, mereces la multa, justamente te puedo dar la multa, ibas 40 arriba del límite de velocidad, pero esta vez solo te voy a dar una advertencia, ¿verdad? Eso es misericordia, ¿verdad? Tú mereces la multa, Él te puede dar la multa justamente, pero ¿qué te da? Misericordia, te da lo que no mereces, te da una advertencia nada más. La misericordia de Dios es que tú y yo, mereciendo justamente el juicio y la ira de Dios que nos ha dado, nos ha tratado con bondad, nos ha tratado con amor. Eso es la misericordia. Y lo que dice aquí, eso es asombroso. Pablo dice, siendo desobedientes. ¿Lo vieron ahí? En otro tiempo fueron desobedientes. Y hizo pensar que tal vez Pablo está pensando en sí mismo cuando dice eso, ¿verdad? En otro tiempo fueron desobedientes. Y yo también, pensaba Pablo. Pablo no era un candidato para recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? No, para nada. Pablo perseguía la iglesia de Cristo. Era de esos judíos más rebeldes y que más rechazaban la palabra de Dios y el evangelio. ¿Sí? Increíble. Y eso nos debe recordar, ¿no? Pensando en Pablo, nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. No hay casos demasiado difíciles. Dios puede salvar a los menos probables.
Joshua nos dio testimonio el domingo pasado de su padre y la salvación que ha experimentado. No hay nadie fuera del alcance de la misericordia de Dios. Tu cónyuge, ese hijo que tú sientes que ya no hay esperanza, nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Si Dios pudo salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. ¿Sí? Y la realidad, eso es cada uno de nosotros, lo que dice aquí, antes desobedientes. ¿Sí? Tú y yo éramos desobedientes, ¿verdad? Mi adicción, mi orgullo, mi mentira, mi envidia, el fraude en mis negocios, mi ansiedad, mi inmoralidad sexual. Pablo dice, en otro tiempo todos éramos desobedientes, pero ahora somos receptores de misericordia. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Nos ha traído misericordia. Qué cosa tan asombrosa y maravillosa recibir la misericordia de Dios en vez de recibir la ira de Dios. Y yo te quiero decir, si estás aquí hoy y sigues en esa desobediencia a Dios, sigues hoy rechazando el Evangelio, rechazando el reino de Cristo en tu vida, Dios en su Hijo Jesucristo te extiende hoy su misericordia a través de Jesús. Y te suplico que no rechaces la misericordia de Dios. No hay otra esperanza para ti fuera de la misericordia de nuestro Dios. Versículo 32, ¿qué nos dice? Pues prácticamente nos dice que no hay lugar para orgullo en ninguna boca. Todos se encontraban en desobediencia, lejos de Dios. Todos sin esperanza alguno, sin la misericordia de Dios. Todos requerimos la misericordia de Dios. No tenemos nada que ofrecerle. Llegamos a Dios con las manos vacías. No tenemos nada que ofrecerle a menos, y estamos sin esperanza a menos que nos dé misericordia. Y gloria a Dios, que en Jesucristo Dios no nos ha tratado según nuestras transgresiones, sino que nos ha tratado según su misericordia. Amén. Hermanos, eso de la misericordia es tan importante que lo captemos hoy, que entendamos que esa es la postura de nuestro Dios hacia nosotros, una de misericordia. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar en una sección nueva en Romanos, ¿verdad? Ya estamos llegando a capítulo 12. ¿Y qué va a hacer Pablo en capítulo 12? Pues Pablo va a empezar a aplicar el Evangelio. Y de 12 en adelante Pablo va a empezar a balacearnos con imperativos, ¿verdad? Pablo va a decir, haz esto, no hagas aquello, ¿verdad? Va a decir cosas fuertes, ¿verdad? Va a decir, nunca tomen venganza de ustedes, nunca. Nos va a prohibir la venganza. Eso está fuerte. La venganza es algo tan natural en nosotros. ¿Cómo dejo de tomar venganza? O sea, déjame por lo menos golpear la mesa cuando choco mi dedo con la pata. Quiero un poquito de venganza porque está cableado dentro de nosotros la venganza, pero Pablo lo prohíbe. Vienen cosas fuertes. Pablo nos va a llamar a vivir vidas radicalmente transformadas. La aplicación del Evangelio es lo que viene. Pero comienza en 12:1 diciendo, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Sí? Esto lo exhorto a la luz de la misericordia de Dios. Tienen que entender la misericordia de Dios primero. Tienen que amar y entender y partir de la misericordia de Dios para entonces ser transformados por medio de esas instrucciones que vienen. La misericordia de Dios es tan importante que entre en nuestros corazones y que veamos que esa es la postura de nuestro Dios. Así es como Dios nos ha tratado, conforme a su misericordia. Vamos con la última sección. Va a aparecer ahí en pantalla. Adora a Dios por su gloriosa, inigualable grandeza. Adora a Dios por su gloriosa, inigualable grandeza. Y esa sección con que Pablo termina Romanos 11 es una doxología. Doxología significa
una oración de alabanza, ¿verdad? Y llegamos aquí, hermanos, después de 11 capítulos de teología, 11 capítulos de la explicación del Evangelio de manera detallada, y Pablo voltea a ver todo lo que ha escrito y se asombra, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que así fue el plan de Dios? Nadie. Pablo ve que nadie puede decir, yo lo pude haber hecho mejor que Dios. No, Dios ha hecho todo con una sabiduría perfecta. Y en toda esa sección, pues por un lado, ¿no es cierto? Hemos visto cosas difíciles, cosas que, bueno, pueden parecer difíciles para nosotros, los propósitos de Dios en la elección, hemos visto predestinación, este endurecimiento de Israel y otros, la salvación de Israel, cosas que pueden parecer difíciles de entender. Por otro lado, hemos visto cosas gloriosas, la misericordia de Dios que justifica a pecadores gratuitamente por su gracia, por medio de Jesucristo. De modo que Dios sea y pueda seguir siendo un Dios justo, que hace justicia, y al mismo tiempo un Dios que justifica a pecadores. Y eso es únicamente posible a través del Evangelio y la obra de Jesús. Todo esto está en su mente de Pablo cuando llega aquí. Pablo explota en adoración y asombro. Y es una manera tan buena y tan correcta de terminar esta sección de Romanos. Pablo dice, vamos a dar otro clic, oh profundidad, oh profundidad. Ese es el Evangelio debe provocar ese oh en tu alma. Oh, cuando lo ves y cuando lo entiendes, cuando ves tu propia pecaminosidad y ves la gloria del Evangelio, si no hay algo dentro de ti que dice, oh, no lo has entendido bien, oh profundidad, como un pozo tan profundo que las aguas jamás se acaban. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo dice, son muy profundas, son inacabables. Como un pozo tan profundo que metes un hilo con una roca amarrado al final para medir el pozo y sigue bajando y bajando y bajando y el hilo no te alcanza porque es tan profundo. Oh profundidad de las riquezas y sabiduría y conocimiento de Dios. Siguiente, dos afirmaciones más que Pablo da. Sus juicios son insondables. Sus juicios son insondables. O sea, sus decisiones y juicios de Dios no los podemos entender por completo. Lo que sí podemos entender, ¿por qué lo podemos entender? Solo porque Dios ha decidido revelárnoslo aquí en su palabra. Pero entender todo lo que Dios ha hecho, no lo podemos hacer. Sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables. No puedes rastrear el camino que recorre o predecir cómo va a obrar Dios. Sus caminos son inescrutables. No los podemos descifrar y entender y hacer, mapear, ¿verdad? Los caminos de Dios son inescrutables. Siguiente, versículo 34. Es una cita de Isaías capítulo 40. Bueno, las primeras dos preguntas de tres vienen de Isaías, la última de Job. Pero Isaías 40 es un capítulo fabuloso. Otra vez, si tuviéramos tiempo, regresar y leer capítulo 40, porque creo que toda la música de capítulo 40 está en su mente de Pablo cuando escribe eso, pero nada más saca esas dos preguntas. Y son tres preguntas que Pablo presenta ahora que confirman, que prueban la afirmación que acaba de hacer en versículo 23 sobre el conocimiento y sabiduría de Dios y lo inescrutable de sus caminos. Confirma eso. Y la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Puede uno hackear la mente del Señor, verdad? Con una supercomputadora y acceder a sus pensamientos y descargarlos a una memoria y ya los podemos analizar híjole, ya penetramos la mente del Señor, ya entendemos todo. Pablo dice, es de risa.
¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Puedes instalarle una actualización a la mente del Señor para que opere mejor? Oh, qué locura, dice Pablo. Siguiente pregunta, ¿quién ha sido su consejero? ¿Quién ha sido el consejero del Señor? ¿Quién se ha acercado al Señor a decirle, oye, fíjate, Señor, que yo he ido aprendiendo ciertas cosas y me gustaría sugerirte que modifiques algunas cosas en cómo opera? No. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Mire, Señor, híjole, ahora tenemos la inteligencia artificial y no, eso ha desbloqueado conocimiento como no imaginas. Entonces, a través de la IA hicimos algunas preguntas a ChatGPT y hemos encontrado, Señor, que en algunas cosas estabas confundido, ¿verdad? Y quisiéramos, no, jamás, nadie, no. ¿Tiene Dios un gabinete que le ayuda a gobernar el universo? Por supuesto que no. Dios nunca jamás ha aprendido nada de nadie. Esa es la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién ha sido su consejero? Tercera pregunta, ¿quién le ha dado a Dios para que Dios le debe? ¿Quién? Dios es tan grande que todo le pertenece. Todo. ¿Tú puedes darle algo para que Él te deba? Imposible. No, todo lo hemos recibido de Él. Nada de lo que tú pudieras dar a Dios pueda hacer que te deba algo. Es absurdo pensar que puedes darle algo a Dios o hacerle un servicio a Dios para que entonces Dios te deba algo. El mundo le pertenece a Dios, el aire que respiras pertenece a Dios, tu cuerpo, tu mente pertenece a Dios, tu vida le pertenece a Dios. Si piensas que Dios pueda deberle algo a alguien, lo has reducido y estás pensando en Dios como un hombre. Dios nunca ha necesitado pedirle prestado nada a nadie. Esa es la grandeza de nuestro Dios que Pablo quiere que veamos al final de esa sección. Y no vemos aquí que con un Dios así de grande, nada de lo que enfrentas en tu vida va a ser difícil para Dios. Eso debe llenarte de esperanza hoy y de consuelo. Nada de lo que enfrentas en tu vida es difícil para Dios, para un Dios así. Entonces, hermanos, que esa visión de nuestro Dios nos llene de esperanza, que nos llene de valor. Si este Dios, fiel a sus promesas, como Pablo ha dicho, si este Dios sabio, soberano, poderoso, está con nosotros, como dijo en capítulo 8, ¿quién contra nosotros? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y por eso Pablo termina diciendo, va a aparecer en pantalla, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y aquí todo significa todo. Todo. Sin excepción. ¿Cuántas veces no hemos visto las cosas que tenemos? O quizás visto algo que logramos, digamos, una promoción en el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decimos? Esta promoción que yo recibí viene de mi prudencia, viene de mi sabiduría y ha venido por mi esfuerzo y mi dedicación y el respeto que voy a recibir y el dinero extra que voy a ganar ahora es para mí. Es de mí, es por mí y es para mí. Y Dios dice, no entendiste. Así no funciona. Ese no se trata de ti, el mundo, nada se trata de ti, todo se trata de mí. Eso, lo que has recibido, lo que has ganado, lo que has logrado, eso vino de mí y por mí y es para mí. Todo, hermanos, tus posesiones, tus dones, tus amistades, tu matrimonio, tus hijos, esta iglesia, todo es de Él. Él es la fuente, viene por medio de Él y es para Él. Todo lo que tenemos. Y cuando podamos entender eso, hermanos, radicalmente transforma la perspectiva con que vivimos. Cuando puedo entender eso, todo es de Él, todo viene por Él y todo es para Él. ¿Sí? Y no solo transforma la perspectiva, yo creo que la felicidad
máxima que tú puedes alcanzar en esta vida viene de vivir a la luz de esa realidad. ¿Sí? Viene de vivir a la luz de esa realidad. Cuando toda nuestra vida es vivida para la gloria de Dios, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la máxima satisfacción y gozo posible para un ser humano en esta vida. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados y diseñados. Cuando vives para la gloria de Dios, vives de acuerdo con su diseño. Y en eso encontramos gozo y satisfacción de vivir para la gloria y alabanza y exaltación de nuestro Dios. ¿Cuál es la conclusión a que Pablo llega? Si todo viene de Él, si todo viene por Él, si todo es para Él, la única respuesta correcta es a Él y solo a Él sea la gloria. Así termina Pablo. Todo es de Él, entonces a Él sea toda la gloria y solo a Él. Hermanos, ese es el gran y glorioso propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios en todas las cosas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos asombras. Y Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te alabamos por tu infinita asombrosa sabiduría, por cómo has diseñado tan maravilloso plan para salvar a un pueblo para sí. Y gracias que por medio de Cristo y por su misericordia hemos sido redimidos e incluidos en ese pueblo tuyo. Oh, ayúdanos, Señor, a vivir con esas lentes, esa cosmovisión de que todo es de ti, todo viene de ti y todo es para ti. Ayúdanos a vivir todos los días con esa información inyectado en nuestra mente. Y Padre, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.